Ok. Perdón, lo volví a cerrar. Ahí está. Muy bien. Creo que se puede apreciar el PowerPoint, ¿sí? ¿Se ve? Excelente. Bueno, vamos a seguir entonces con el contenido. La clase anterior, lo que estuve mencionándoles a ustedes era lo relacionado a, en cierta medida, la justificación de este curso. ¿Por qué estamos estudiando discipulado cristiano? Y ahí se le agrega otro calificativo, ¿no? Integral. Creo que todos, en cierta medida, hemos ya asociado el concepto de discipulado y, y, y esto sin duda tiene que quedar presente en nuestro concepto eh, acerca de qué implicancias tiene el discipulado. Porque ha pasado de que este concepto lo hemos acotado a un solo, a una sola idea, de que esto es simplemente una clase, una, un estudio bíblico. Pero discipulado es más que eso, y vamos a darnos cuenta que esto no es tampoco lo que cada nuevo creyente recibe al principio para hacerse miembro, y de ahí es como que me gradué de miembro y ahora sigo adelante como bien pueda, ¿no? Y por ahí, si me gusta estudiar, voy a aprender más y voy a poder ayudar, ¿no? Cuando en realidad el concepto de discipulado tiene que ver más que con el solo acto de aprender, sino que tiene otras implicancias que vamos a ir conociendo. Eh, la, la idea del discipulado está muy asociado al trabajo mismo de la iglesia. El cumplimiento de la misión va de la mano de lo que nosotros entendamos acerca del discipulado. Ahora, cuando discipulamos, en realidad lo que estamos haciendo es solamente cumplir con el trabajo que nuestro Señor Jesucristo encomendó a la iglesia. Estuvimos viendo la clase pasada acerca de la realidad que hoy vemos en la iglesia evangélica en general, o en la iglesia cristiana inclusive, porque no tan solo los evangélicos discipulan, también lo hacen los católicos, y otras ramas del protestantismo que asumen de que el discipulado es parte eh, viva del trabajo que realiza la iglesia. Pero hemos notado que esto no ha sido del todo aplicado, o si ha sido aplicado, no, hemos fallado en algo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que eh, estamos claros que esto es una parte importante, pero en algo hemos fallado que ha significado algunas carencias para la iglesia, ¿ya? En eso tenemos que prestarle mucha atención, cosa de que no nos vayamos a estar desnivelando, ¿cierto? O desbalanceando porque hemos querido enfatizar unos aspectos y no así otros que son necesarios para ese crecimiento integral de mi vida espiritual. ¿Ok? Así que vamos a seguir avanzando en esta materia. Bueno, aquí les estoy mostrando los contenidos de la clase pasada y nos quedamos con esta frase que el pastor John Wack, que es quien escribió también el libro que ustedes, bueno, el capítulo que ustedes leyeron como tarea, y él llegaba a esta siguiente expresión: el ritmo de crecimiento ha declinado drásticamente en todas las denominaciones cristianas en el país. Él habla específicamente de la realidad coreana, pero como les dije también la clase pasada, lo que la iglesia coreana vivió o ha vivido ha sido también un referente, guardando las proporciones obviamente, de cómo la iglesia puede crecer y desarrollarse de una manera integral. Pero aún así, en este crecimiento explosivo que tuvo la iglesia coreana en su momento, esta comenzó a decaer. Y el pastor John Watt lo que hace es
precisamente identificar él o los factores que incidieron en que ese crecimiento mermara y repercutiera inclusive en que la iglesia empezó también a perder la fuerza que tuvo en su momento, que llegó a influir en su sociedad. Ustedes saben que la cultura asiática tiende a ser muy politeísta, tiene muchos dioses, muchas creencias. Y la iglesia cristiana en Corea tuvo un fuerte grado de influencia en diversos ámbitos de la sociedad coreana. Llegó a la política, a los medios de comunicación, tuvo un gran poder de influencia, pero que se vio disminuida en el pasar de los años. Tanto así como el hecho de que el pastor David Cho, o David, sí, bien digo, pastor Yonggi Cho, un pastor muy conocido, con una iglesia muy, muy numerosa, lamentablemente terminó en escándalos. Bueno, la iglesia sigue, pero él ya falleció, murió, pero lamentablemente sus últimos años de ministerio se vieron manchados por un escándalo de evasión de impuestos y estafa, producto del mal manejo de la iglesia, y ahí estuvo involucrado inclusive el hijo, que era uno de los pastores de su iglesia, y que allí donde no está muy claro si es que hubo o no responsabilidad del pastor Yonggi Cho como pastor principal acerca de todo esos escándalos. Pero el tema es que terminó todo esto inclusive con sentencias judiciales, y, y todo eso que la iglesia hizo, lamentablemente se vio manchada por todos estos escándalos. No es cosa menor, no es cosa que uno podría decir, bueno, somos todos humanos y podemos caer y todo lo demás, cuando en realidad entendemos bajo nuestra perspectiva bíblica que Dios nos demanda integridad y nos pide que seamos el reflejo vivo de Cristo en medio de esta sociedad. Por lo tanto, allí el pastor Cho lo que muestra entonces es que ese crecimiento olvidó en ese proceso la importancia del discipulado en la vida del creyente y en la vida, por cierto, de la iglesia. No podemos simplemente enfocarnos en un crecimiento numérico. Tenemos que considerar también un crecimiento espiritual, un crecimiento de calidad que se refleja en la vida de los creyentes. ¿Okay? Por lo tanto, aquí estamos entendiendo entonces que el discipulado tiene que tener una buena comprensión. Así que, entrando ya ahora a esta nueva materia del día de hoy, podemos volcarnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este texto es un texto muy, muy conocido y clave, ¿cierto? Conocido como el texto que plasma la Gran Comisión. Si alguien lo pudiera leer, por favor, si me ayuda. ¿Quién dijo yo? Yo. Muy bien, gracias. Mateo 28, 18 y 20, la Gran Comisión. Se me ha 20. dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muy bien, gracias, Ángela. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas antes de ascender a los cielos. Fueron, por decirlo así, sus últimas palabras que deja Jesús a sus seguidores, a su iglesia que se establece allí, y que les dice entonces y les entrega la gran tarea de hacer discípulos.
Una tarea no menor, entendiendo aquí que este texto mismo nos entrega las dimensiones de esta tarea. Es un trabajo de largo alcance que excede inclusive nuestros límites, nuestras fronteras, es decir, que es una tarea global, mundial, dado que Jesús mismo lo dice, que la tarea de hacer discípulos es hacia todas las naciones, bautizando a quienes han creído, y el bautismo, ¿qué valor tiene para nosotros? Les pregunto. ¿Cómo qué valor? ¿Qué valor tiene para Oh, yo nosotros? tampoco Es un entendí la pregunta. sacramento. ¿Ya? Es un sacramento, pero como dice, ¿qué valor? O sea, la demostración de la fe, pues, la demostración Sí, pública, pues. digamos, de la fe que uno tiene y que cree en Jesús. Exactamente. Ese es el grado de importancia que tiene de ser un testimonio público de mi fe, pero a la vez también es una forma en que yo internamente, ¿cierto?, asiento o establezco mi nueva vida que comienza con nuestro Señor Jesucristo. Eso era muy simbólico, ¿cierto?, porque era una demostración de que yo volvía a Dios. El bautismo no fue un sacramento, bueno, para nosotros un sacramento, pero no fue un rito, por decirlo así, exclusivo de los cristianos. Esto era un rito de iniciación de muchas otras, en otros aspectos, pero que nosotros le damos un valor evidentemente espiritual, porque simboliza, ¿cierto?, el nacimiento, el nuevo nacimiento. Es decir, me sumerjo a las aguas, mi vida es limpiada y salgo de ella para comenzar una nueva vida, ¿no? Es decir, que aquí la importancia es la de dar esa evidencia clara de que soy una nueva criatura. Para nada es un requisito para nuestra salvación, como así lo creen los bautistas, por ejemplo. Por eso, de ahí va el nombre, ¿no? Que para ellos es un requisito indispensable el bautizarse, ¿no? Determinante para su salvación. Pero nosotros lo consideramos, ¿cierto?, un testimonio público y que a la vez también fundamenta, ¿cierto?, y establece para mí, en lo personal, que soy una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero esta persona, este creyente, esta nueva criatura, no queda allí simplemente con esa experiencia, sino que así como toda nueva criatura que nace, necesita el proceso de crecimiento, de formación, para finalmente transformarnos en creyentes que estamos allí también, en otras palabras, siendo parte del reino, ¿no? Es un proceso de crecer, de alimentarnos, de aprender, y eso va muy de la mano con lo que hace la iglesia con el creyente. Aquí no es que cada uno crece espontáneamente, ¿no? No es que uno se hace cristiano y vaya y busque de qué manera usted puede agradar a Dios, o vea usted, arréglesela, pero usted lo que tiene que hacer es cumplir con la comisión, crecer y dejar todas las cosas pasadas atrás. No, la iglesia está y existe precisamente por esto, porque el Señor Jesucristo nos ha ordenado de ir y acompañar a todos los creyentes, enseñando a obedecer, enseñando a conocer, obviamente, primeramente de conocer las enseñanzas de Jesús para finalmente aplicarlas en nuestra vida. Y esto es importante, cómo nos hacemos más creyentes o más cristianos o más consagrados, va muy de la mano también de lo que yo sé, conozco de Dios. Es muy determinante eso.
No puedo yo pretender crecer en la vida espiritual si yo no conozco a Dios. Pero es ahí entonces la importancia de obedecer lo que Dios nos ha revelado, y que esencialmente, ¿dónde está su gran revelación? En las Escrituras. Ahí se centra primordialmente esa revelación de Dios, y que nos entregó todo lo que nosotros necesitamos saber de Él. Dios es infinito, sin duda, pero Dios nos ha dado en su justa medida, se ha revelado en su justa medida para conocer lo necesario de Él, para nosotros entablar allí una relación. Y en esta tarea que el Señor nos ha encomendado, ¿cuál es la confianza tenemos o la tranquilidad que tenemos de parte de Él para poder empeñarnos en hacer esto? Es que Dios estará con nosotros. Dios estará acompañándonos para cumplir con esta tarea en donde quiera que nosotros vayamos. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué gran apoyo, qué gran ayuda viene de parte de Dios en todo esto. No es que aquí simplemente los buenos resultados se van a dar en la medida de mis capacidades, ¿no? No, aquí claramente que los resultados vienen de qué tan cercano o qué tan bien alineado estoy en los planes de Dios. No es una tarea solitaria, que yo lo hago como bien me parezca, sino que Dios mismo nos ha entregado, ¿cierto?, la forma de cómo ser iglesia y cómo cumplir con la gran comisión. Y eso es una tranquilidad para nosotros, fíjense. Dios nos entrega sus principios, nos muestra los objetivos a cumplir, y nos da también los recursos para poder cumplir con la tarea. Y cuando hablo de recursos, estoy hablando desde una mirada amplia, ¿no? No nos quedemos en que recursos tiene que ver con lo meramente material, sino que viene también su apoyo espiritual, su autoridad, su presencia. Eso es lo que realmente hizo que la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, creciera como lo vemos en el libro de los Hechos. Porque si hablamos de recursos materiales, la iglesia en ese momento, esa iglesia que estaba emergiendo, era más pobre que la misma iglesia del pueblo judía propiamente tal, ¿no? Tenían lo opuesto, no tenían ni siquiera un grado de autoridad ni influencia. Fíjense ustedes que el líder Jesús lo matan. Y este movimiento, la iglesia primitiva, emerge, e inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Una persecución contra ellos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es necesario cumplir la gran comisión una vez que estemos en el poder, cerca de la gente que tiene influencia, para poder nosotros ser iglesia. No nos confundamos, porque a veces la iglesia ha pretendido cumplir su tarea apegándose al poder político de turno, o dependiendo única y exclusivamente de los recursos materiales y humanos que hay, y nos hemos olvidado de lo esencial, que es el Señor en nuestras vidas. No sé si hay algún comentario que hacer con respecto a este texto. Sé que en más de alguna oportunidad lo hemos leído, lo hemos meditado. Si usted tiene algo que añadir a esto, por favor, compartámoslo. Esta es una clase en donde todos podemos participar y aprender. Hasta yo quiero escucharles y aprender de ustedes. No sé si hay algún comentario que amerite. Sí, pastor, se asume que cuando dice bautizándolo, se asume que es en agua,
¿Ya? ¿Eso? ¿Está Ah, me bien? pregunta. Yo pensaba que... Sí, pregunta, dice, porque dice bautizándolos, Sí, pero sí. no dice el medio, o sea, se supone que el mismo bautizo que le hizo Juan el Bautista a él. Sí, así es, y la tradición lo reafirma. El agua es un elemento que está implícito en el bautismo. ¿Qué es lo que varía? No hay un solo tipo de bautismo en agua, ¿no es así? Sí, No es tan solo el de inmersión, que es lo que normalmente asociamos cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. No es la única forma, ¿no? Y nosotros como iglesia nos hemos abierto a otras opciones que hubieron, que podemos encontrar también en la Biblia, ¿no? Porque hay algunas iglesias por ahí que enfatizan que la única forma de bautizar es por inmersión. Pero no es así. Nuestra iglesia cree también en la expresión, en la fusión, es decir, que el hecho de poner agua, ¿cierto?, en la persona misma, ¿no? Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el etíope, que iba en el desierto y que Felipe, ¿cierto?, lo encuentra en el camino y después dice, bueno, ¿qué hay para que yo no sea bautizado? Y bueno, pasaban por ahí por un arroyo y que se entiende en esa zona no había un Jordán. Debe haber sido probablemente un pequeño charco, pozo, no sé, pero que ni siquiera podía eh, significar aguas profundas como para hacer un bautismo por inmersión, ¿no? Cosas como esas podían a lo mejor darnos a entender de que no fue la única forma y para nosotros el valor es quizás para uno mismo, ¿no? El testimonio propiamente tal. No es un requisito indispensable para la salvación. Hay personas que no fueron bautizadas y se hicieron creyentes y fueron a la presencia de Dios. No podemos decirle, no, tú no vas al cielo porque no alcanzaste a bautizar, ¿no? Eh, eso es así de claro, ¿no? Así que no debemos complicarnos ni enredarnos mucho en esos debates que por ahí suelen aparecer, ¿no? Creo que eh, Jesús lo recalca seguramente como para seguir, ¿cierto? Lo que hizo Jesús. Jesús se bautizó no porque necesitaba ser bautizado, sino que fue un testimonio de lo que había que hacer. Jesús lo hizo como para dar el ejemplo y así eh, seguir, ¿cierto?, esa tradición que sin duda también es muy significativa. ¿Ok? No sé si hay algún otro comentario o quizás no, otra pregunta, no sé. Creo que es importantísimo poder entender que, que aquí se justifica la tarea que tenemos que hacer como iglesia, la de hacer discípulos. Pero quiero hacerles una pregunta, ya que estamos hablando de discipulado y que yo creo que ustedes tienen una idea de ello, ¿no? Aquí no estamos inventando la rueda ni están entendiendo conceptos nuevos. Creo que todos ustedes ya llevan un buen tiempo dentro de la iglesia, han sido discipulados también, así han recibido también instrucción respecto a eso. Si yo les preguntara a ustedes qué es el discipulado, ¿qué me pueden ustedes decir? Ya que nadie quiere hablar, voy a hablar yo. Yo no quiero hablar siempre, pues, por yo eso también que no quiero hablar siempre y hablé. quiero esperar que Bueno, pero Rodo si hable. hablamos siempre Ya. nosotros, pues, después dicen Habla que hablo tú. mucho en los cursos. Habla tú, hablo yo. Hablas tú, habla yo. Habla tú. Ay, despertaste.
No, sí, ando medio resfriado, viejo, sí, amanecí Uy, súper resfriado, viejo, la garganta malísima, estoy tomando agüita de remedio y cosas así, que ando medio dopado agüita, con remedio. limoncito con miel. Sí. Eh, en palabras sencillas, como dijo Cheyenne, el discipulado es un acompañamiento y un traspaso de testimonio acerca de lo que es la vida de Jesús en uno. Yo siento que discipular, teóricamente es el gran error que de repente hemos tenido como cristianos. Siento que el discipulado tiene que ser más integral, más intuitivo. Y uno nunca deja de discipular. Desde que la persona se convierte hasta que está en la iglesia, siempre el hijo espiritual que tú lo guiaste en el primer camino, si tuvo una buena enseñanza de parte tuya, siempre te va a buscar porque al final vaya a ser su mentor, vaya a ser su maestro o su sensei, como dicen los cabros hoy día, que va a estar ahí siempre acompañándolo. Por algo Jesús lo dijo, o sea, yo me voy, pero va a venir alguien que va a ser mayor que mí, va a estar con ustedes. Y el mismo texto lo señala acá, que el concepto del discipulado es enseñarle a obedecer todo lo que le he mandado. Y en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos ha mandado Jesús? Y se define en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eh, Perfilo de esa forma el discipulado y esa es la forma que trato de enseñarlo en la iglesia, que es un caminar constante al lado de otra persona. Ok, gracias, Raúl. Por favor, más comentarios. Ya, para mí el discipulado es enseñar, es educar, es instruir al nuevo creyente o al nuevo cristiano, el recién convertido, en lo que verdaderamente es ser un cristiano, o sea, en la vida de Cristo, eh, en cómo puede cómo puede modificar, cambiar, cómo puede su vida ser transformada a través de la palabra de Dios en una vida que esté llena de Cristo, que lleve una vida de acuerdo a lo que Cristo nos enseña, de acuerdo a su palabra, para que pueda crecer espiritualmente. Perfecto. Gracias, Ángela. Daniel. Estaba muteado, estaba hablando. Estoy pegando también un poco. Bueno, para mí, discipular es, ahí, es como se dice continuamente, no sé, se entiende como son como palabras súper sencillas, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo para mí porque, explayándome en lo que yo siento, porque el discipulado también va de la mano del discipulador, ¿ya? Entonces, el discipulador tiene que estar, pero totalmente motivado para entregar lo que Dios demanda que entregue, ¿ya? Tiene que ser intencional, tiene que tener un propósito, tiene que haber fruto, tiene que haber un cambio, no solamente conocimiento. También uno tiene que ser el reflejo de lo que uno está enseñando. Entonces va más allá de, a ver, si me voy a la volada, por ejemplo, como se dice, el maestro sensei, cuando su discípulo enseña karate, a pelear, tiene que saberse mucho mejor los movimientos, ¿cierto? De defensa, de ataque, de todo lo que tiene que enseñarle a su discípulo. Reflexionar, meditar, no usar la violencia, sino que, no sé, pues karate es una disciplina de relajación, como dicen por ahí. Entonces, el que discipula tiene que estar muy bien entrenado. No cualquiera discipula, no cualquiera debería estar discipulando. Tampoco poner una vara harta así que tiene que hacer, como sé, poco menos y pasar y caminar por encima del mar. Tampoco me refiero a eso.
pero sí tener cierta cantidad de entrenamiento y cierto testimonio para poder discipular, porque si no, no va a poder motivar a la persona, tiene que estar lleno con las ganas, con las garras, con la pasión de decirle y hablarle y, y no ser aburrido, eh, hablarle de la palabra de Dios, amarlo, comprenderlo también, porque es una relación que se está dando entre el que entrega el discipulado y el que recibe el discipulado, tenerle paciencia a la persona, y tener una relación en realidad. Tiene que haber una relación más allá de que yo te voy a darte un curso. Te voy a darte un curso de la Biblia y vamos a leer tal versículo, tal capítulo, y esto dijo Jesucristo, y esto acá, esto allá, va más allá. Yo creo que tiene que haber un discipulado en acción. Eso, pastor. Okay. Muy bien, gracias, Daniel. Estoy ahí escuchando atentamente lo que cada uno de ustedes dice y obviamente que estamos muy de acuerdo con lo que ustedes están mencionando. Vamos a ir ampliando un poco este concepto, pero quisiera por ahí escuchar, no sé si hermano José, me estoy acordando de que él dijo que iba a salir a esta hora, ¿no? Pero no sé si me escucha hermano José, o está tomando... Ahí está hermano José. No, hoy día no. El próximo martes. El próximo martes, ya, gracias. Ahí entonces, estaba acá. No estaba muerto, andaba de parranda. Dice. Ya. Ah, por eso me gusta la iglesia en Nazareno, que es mi primera iglesia evangélica, porque yo pensando, tenía un concepto que eran muy cuadrados los evangélicos, pero me gusta porque la enseñanza es de acuerdo a la Biblia y todo eso. Bien, respecto al término de discipulado, ¿cierto? Yo en mis primeros inicios, o sea, a mí no me hicieron el discipulado, pero me fui empapando, por así decirlo, solito en la palabra del Señor y con mucha oración. Ahora bien, el discipulado, al hacerlo, ¿cierto? Esto tiene que ser, porque nos pueden pasar un manual, nosotros todo lo que es el discipulado, cómo es la doctrina nazarena, pero una vez que terminemos, como dice el hermano Daniel, este discipulado tiene que ser constante en cada uno de los alumnos, en cada uno de nosotros. Fíjese, pastor, que uno con todo lo, o sea, con lo que sabe, le pasan un tema y dice, wow, esto no lo sabía. O si lo sabía, uno es supervisar. Entonces, la enseñanza del discipulado tiene que ser permanente durante toda la vida, estar atento a los alumnos, ¿cierto? Que uno le entregó esta enseñanza, porque por algo Jesús, lo que acabamos de leer, Él nos enseñó, nos mandó, ¿cierto?, a ser discípulos, y Él está con nosotros, y dice que no está por un mes, 2 meses, un año, sino está siempre. Entonces nosotros debemos tener esta enseñanza del discipulado siempre, a estarlos manteniendo a los alumnos, porque a veces podemos discipular, ¿cierto? Y a veces ha pasado. Discipulamos a las personas y lo damos como que materia pasada, entendido, y a veces viene el enfriamiento, ¿cierto? Las personas, los hermanos se retiran, no los vemos. Entonces el discipulado, yo entiendo, pastor, que debe ser permanente en las personas, ya sea con la palabra, con nuestros testimonios, como hablaron los hermanos, ¿cierto? Para que ellos puedan entender lo que realmente Jesús hace en nuestras vidas. O sea, el discipulado tiene que ser constante y siempre en la vida del cristiano. Eso sería, Pastor Patricio. Gracias, hermano José. Aquí estoy tomando un poco apunte de lo que ustedes están diciendo. Espero, hermano, que también nosotros vayamos allí tomando nuestros apuntes. Creo que lo que hacemos nosotros aquí, opinando, interactuando, va de una manera reforzando lo que hemos creído o añadiendo aspectos nuevos que van a servir para una mejor comprensión de este concepto acerca del discipulado.
Hermanos, tengo algo que compartirles, un video. Creo que esto nos va a ayudar también a tener claridad con respecto al concepto de discipulado. Así que, si me permite unos segundos, voy a salir de aquí un rato. Andrés no está, ¿sí, cierto? Él tenía que trabajar hoy, si no me equivoco, ¿cierto? Estoy participando, pero solamente escuchando, y en los mensajes estoy escribiendo algunas cosas. Ah, sí, sí, me acuerdo, Andrés, que estabas ahí en el trabajo. Bueno, ahí tranquilo. No sé qué tipo de labor hace, pero si va manejando o haciendo otra cosa, por favor, no haga ninguna... Manejo un skidder. Así que ahí tranquilito nomás. ¿Ok? Como les dije, tengo un video que quiero que presten atención. Miren, hay dos y dos. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Este es un video que yo lo separé en dos partes. Ya presten atención, tomen sus notas, por favor, de lo que van a ver. Y una vez que pasan 2 minutos de este video, voy a hacer una pausa porque el mismo video plantea una pregunta que le da respuesta. Pero yo quisiera que ustedes primero dieran una respuesta respecto a esa pregunta planteada en el video. Y lo que vamos a hacer, cuando haga esa pausa en ese momento de la pregunta, los voy a separar en grupos, en 2 grupos. Van a tener 10 minutos, no más que eso, para que ustedes puedan un poco interactuar y darle respuesta a esta pregunta. Después de esos minutos volvemos, escuchamos sus opiniones, vemos qué es lo que hemos sacado en limpio y seguimos con la segunda parte del video para ver si estábamos más o menos en sintonía respecto a esa pregunta que se planteaba. ¿Ok, hermanos? Les doy las indicaciones para que ustedes estén atentos entonces y tomen también apuntes sobre este video. Este video también lo voy a subir también al Classroom, así que ahí lo van a tener también para que lo puedan repasar ahí en su momento. ¿Ok? Así que ahora voy a buscar el video, un segundo. Ok, se ve el video, ¿cierto? Muy bien, entonces, presentation y después conversamos. Voy a esconder. Un discípulo es una persona que está comprometida a aprender y a seguir a alguien. Por lo tanto, todo creyente en Jesús es por definición su discípulo. A todo discípulo de Cristo nos fue dejada la tarea de discipular a otros o de hacer discípulos. Jesús dijo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Discipulamos a otros cuando juntos pasamos tiempo con Cristo, por ejemplo, al orar y al estudiar la Biblia. El discipulado no consiste simplemente en tomar un curso, como muchas veces se piensa. Se trata de un proceso que dura toda la vida, en el cual vamos aprendiendo a seguir a Cristo en cada área de nuestra vida. El progreso es distinto para cada persona y sucede a medida que el mensaje del Evangelio va tomando mayor presencia en nuestras vidas. Una persona experimenta crecimiento en madurez cuando crece su amor por Cristo, por la iglesia y por el mundo. Estos tres amores están relacionados. El amar verdaderamente a Cristo debe producir en nosotros amor por la iglesia por la cual Él murió, por el mundo que Él busca salvar. Por otro lado, no podemos amar su iglesia sin amarlo a Él o sin amar el mundo que Él desea que la iglesia alcance. Y finalmente, nuestro amor por el mundo estaría incompleto si no incluye el deseo de que el mundo experimente el amor y la gracia de Cristo y de su iglesia. Cada uno de esos tres amores, entendidos de la manera correcta, debe de alimentar los otros dos. Pero, ¿cómo sabemos que estamos creciendo en amor por Cristo, por su iglesia y por el mundo? Existen tres áreas de nuestra vida en donde cada uno de estos tres... Muy bien.
No alcancé a anotar la pregunta, ¿alguien la anotó? Sí, yo la voy a compartir ahora. Ah, ya. Aquí está esta pregunta. Yo la planteé de otra manera también para una mejor comprensión. En la primera parte de este video nos habla acerca de lo que se entiende es el discipulado, que no tan solo se resume en una clase donde me enseñan a mí algunos principios, sino que tiene otros aspectos. Y habló también de 3 amores, ¿no es así? ¿Cuáles son esos 3 amores? El amor a Dios, a la iglesia y al mundo. Exactamente. Muy bien. Ahí estamos nosotros viendo 3 aspectos importantes que tienen que ver con el discipulado. El discipulado nos enseña, en otras palabras, a amar. Fíjense ustedes. Amar, pero en 3 ámbitos. El amor a Dios, el amor a la iglesia y el último es el amor al mundo. Ahora la pregunta está enfocada en eso. Tenemos que amar a Dios, al mundo y a la iglesia. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo usted lograría entonces, de una manera práctica, alcanzar ese nivel de amor que tenemos que dar tanto a Dios, a la iglesia y al mundo? De una manera concreta, yo creo que aquí el desafío está en que cómo yo plasmo eso, cómo puedo yo lograr amar a Dios, por un lado, cómo logro yo amar a la iglesia, qué tengo que, o qué podríamos hacer para amar mejor a la iglesia, y por otro lado, cómo yo puedo lograr amar al mundo. ¿Se entiende, hermanos? ¿No? Por favor, Sí. anoten la pregunta, vamos a hacer 2 grupos, y como les dije, voy a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollar esta pregunta, responderla. ¿Cómo puedo amar a Dios por un lado? ¿Cómo puedo amar mejor a la iglesia? ¿Y cómo puedo amar con todo mi ser al mundo? Así que vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, Andrés en esta oportunidad va a estar quizás por ahí, pero más que nada como espíritu, ¿no? Escuchando, pero no presente. Así que voy a hacer la división de los grupos. Un segundito. A ver si es que... Un segundito. Un segundito. Muy bien. Acabo de asignarlos. Con 10 minutos estamos bien, ¿cierto? Por favor, comenten la pregunta, conversen, desarrollen y busquen una respuesta en común y volvemos entonces después de 10 minutos para conversar. ¿Les parece? Acabo de formar estos 2 grupos y después yo los voy a desarmar. ¿Ok? ¿Pueden unirse a los grupos? Tienen que aceptar la invitación. Hermano José, también tiene que aceptar la invitación para irse al grupo.
no vivir apurado, no es vivir apurado porque andamos en un mundo en que parece que queremos cumplir con una función de autómata y no olvidamos de que no es lo que no es el montón de cosas que podemos hacer. Porque yo puedo hacer máster en divinidad y no sé qué cuestión de la iglesia, qué sé yo, y estudio, pero Jesús estaba con los pobres, con las viudas, con los desamparados, con los que están en la cárcel, con los que están en la calle. Eso es amar a Dios. Va más allá del conocimiento. No digo yo que no tengamos que tener conocimiento de Dios, pero eso es amar a Dios, es ceder parte de nuestra vida, de nuestros minutos, a nuestro prójimo. Porque primero tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, porque eso tú lo puedes hacer en oración, buscándolo en espíritu y en verdad, pero después dirás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu primer prójimo, por supuesto, es tu familia, pero después ya viene otra gente que tú ni siquiera te paras a saludar, a hablar, a decirle cómo estáis, etcétera. No me quiero por la llamada, pero eso. Ok, hermanos. Sí, el ejercicio que estamos haciendo apunta también a que, por un lado, estamos entendiendo que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y eso se logra de diversas maneras. Y tomando los principios que ustedes establecieron, porque todos ustedes han hablado de principios y estamos de acuerdo con eso, el desafío que hoy nos lleva recibir para poder difundir o establecer en nuestras iglesias o en lo personal, es cómo logramos, por ejemplo, que la lectura de la Biblia, por un ejemplo, logre esa afectividad que sabemos tiene cuando yo leo la Biblia, ¿no? O sea, sería un error decirle al hermano, no, no me pida leer la Biblia porque soy re malo para leer. Nunca he sido bueno ni en el colegio. Entonces le decimos, no, bueno hermano, lo entiendo, no lea. Cuando en la verdad de las cosas, la Biblia es una gran fuente de recursos que en vez de decir, hermanos, no, no importa, eh, basta que escuche, ¿no? Estamos limitando muchas veces a la persona a tener ese crecimiento que solo la palabra lo puede dar. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, hoy, que la gente está muy renuente a leer la Biblia, le demos el lugar para que hoy por hoy la gente se interese en la Biblia? ¿Me entiendes? A eso voy. Por ejemplo, ¿cómo hoy llego yo a la Biblia? Porque solo el hecho de sentarme y leer, claro, es mi deber. Como cristiano tengo que leer la Biblia. Pero ¿no será interesante, por ejemplo, que podamos desafiar hoy a nuestra iglesia a buscar respuestas inclusive en lo práctico? Porque a veces a nosotros como pastores llegan con ciertas preguntas que uno dice, wow, esta pregunta creo que cualquier persona podría entenderla si tan solo se acercara un poco más a la Escritura. ¿Por qué no hoy, a través de las preguntas, desafiamos a la misma iglesia a buscar respuestas, sus respuestas, y que nosotros después detrás vayamos y les encaminamos y veamos si realmente lo que ha encontrado es lo que se apega específicamente a la Biblia? Por ejemplo, que hoy a veces hacen preguntas como, no sé, pues si es bueno o no fumar, beber. Eso hace bien. Y a veces esperan de uno que tengamos la respuesta a todo. Pero si las personas fueran desafiadas a decirle, mire hermano, busque hoy, esta semana, esa respuesta. Haga su propia indagación. Cerciórese y analice qué es lo que puede haber. Y eso puede alimentar también y puede darle el valor que puede tener la palabra al encontrar respuesta a ello. Estoy dando un ejemplo así un poco liviano, quizás, que podría ser mejor elaborado, pero yo no sé si ustedes me van entendiendo, ¿no? Y de esa manera vamos conociendo más a Dios. Y así a través de otras maneras. Pero no digo que lo que ustedes están diciendo, por favor, está muy bien. Y creo que a eso apuntamos, de entender cómo podemos, en este caso, amar más a Dios. Vayamos a la segunda para seguir abordando otros puntos. ¿Cómo puedo yo amar
a la iglesia más de la que la amo hoy? Vamos al grupo de hermano José. Vamos, hermano José, a ver si usted tiene alguna respuesta. ¿Cómo puedo yo amar mejor a mi iglesia? A ver, ¿se escucha, cierto? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, pastor, uno debe hablar basado en su experiencia, ¿cierto? Y lo que Dios le va enseñando y lo que los hermanos van enseñando. Fíjese que como dije en un principio, le decía yo a los hermanos que estamos participando en este grupo, todo esto se traduce, pastor y amados hermanos, en realmente en mostrar el amor que Jesús nos enseñó. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Y Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Me pregunto yo, ¿cómo nosotros hoy día, desde el nivel de pastores, desde el nivel de hermanos, cómo nosotros hoy día realmente estamos amando a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera? Porque la iglesia es de Cristo. Y nosotros debemos ser un solo cuerpo y sentir realmente la compasión y el hermano. Ahora, cuando se hacen muchas actividades del FEM, de ofrenda, yo digo, oh Señor, creo que estamos, a pesar que con las falencias, pero estamos en lo correcto porque se hacen esas ayudas y yo lo miro no como tanto para el hermano, sino como para Jesús, y Jesús nos mira a cada uno de sus hijos. Entonces, nosotros, para mostrar el amor a la iglesia, debemos aprender lo que Jesús hizo por su iglesia y sigue haciendo por su iglesia. O sea, todo eso se traduce en un verdadero amor. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Ayudando a cada uno. Fíjese que anoche yo no sabía cómo hacer las tareas, de utilizar un término, algo de enviarlo, no por correo, sino otro. Y recibí el llamado de una hermana, pero ya el Señor me había puesto otra hermana, ¿cierto? Que me ayudó a enviar las tareas. Entonces, se traduce, amado pastor, en el amor que realmente nosotros debemos demostrar por la iglesia, por nuestros hermanos, por la ayuda de cada uno de ellos. Fíjese que yo con toda mi falencia, el Señor me puso el ministerio, por ejemplo, en tiempos de visitar a los hospitales a los enfermos. Incluso el pastor Raúl un día me encontró en plena carretera por Villacá, por la Laguna de los Monos. Yo vi a la clínica que está ahí frente a los carabineros ahí en el mall. No tenía locomoción. Entonces, cada día nosotros debemos de empaparnos más del amor que Jesús nos dejó y que Él dio la vida por su iglesia, y que nosotros hoy en día debemos tener esa compasión, ese amor idóneo por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros, ustedes, amados pastores. La iglesia Nazareno, por ejemplo, cuando coloca hoy día, por ejemplo, colocan oración, orar por el papá del superintendente, Pastor Varas, de la zona norte. Varios pusimos un amén. Entonces tenemos que demostrar esa oración en comunión, la oración de todos, de cada uno. Entonces, para resumirlo, es mostrando verdaderamente el amor que Jesús nos dejó y que nosotros debemos también demostrar ese amor por la iglesia. Y como decía el hermano Daniel, que nuestros hechos sean acorde a lo que predicamos, a lo que decimos. Podemos tener algunas falencias, pero cada día debe ser nuestro caminar hacia lo que realmente Cristo demanda de cada uno de nosotros, ser semejantes a Él. Okay. Eso sería mi humilde aporte, pastor. Ok, gracias hermano José. Aquí tomo lo que escribió Andrés. Dice, se puede amar más a la iglesia alentando el potencial que en ella hay para que ellos se sientan partícipes de la comunidad a la cual participan.
Aquí hay un ejemplo concreto, y vaya que es importante, ¿no? El alentarnos los unos a los otros, y no tan solo estamos viendo, ver los defectos y las falencias de otros, sino que destaquemos lo bueno que hay en medio de nosotros. ¿Qué tanta falta nos hace, no? Eso es lo que Andrés nos dice. Vamos al otro grupo, para seguir avanzando rápidamente. No sé si uno de los dos que me dé un ejemplo nomás, cómo podemos amar mejor a la iglesia. Con el compromiso. Compromiso con la iglesia. Con la iglesia, sí, con el compromiso, con el servicio a la iglesia, con edificar a la iglesia. Okay. A través de las verdades de la Biblia. Si también amamos a la iglesia. Ok, muy bien, siendo partícipe sí. de su Yo quisiera decir algo, sí. Discúlpame, pastor. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de cuerpo de Cristo. Y de repente nosotros confundimos el amor a la chapa, al edificio, a la doctrina, más que el amor a los hermanos. Y eso hay que tenerlo claro, porque de repente hay gente que ama más la denominación que ama a los hermanos. Y cuando coincido en todo lo que están diciendo, pero amar a la iglesia es como Cristo ama a la iglesia como su esposa, y nosotros tenemos que amar de la misma forma, de la forma que yo amo a mi esposa. ¿Y por qué lo grafico? Hipotéticamente todos amamos a la esposa. Entonces, como amamos a la esposa, con cuidado, con tolerancia, no menoscabándola, entendiéndola cuando tiene días malos, y tratándola con amor, ayudándola, cooperando con ella, en la misma forma nosotros tenemos que amar a la iglesia. ¿Me explico lo que quiero decir? Sin retórica y en palabras sencillas, como dijo San Chayán, es así, pues, como amamos a la esposa, tenemos que amar a la iglesia. Así es, perfecto. Como estamos viéndolo, es de una manera concreta, que a veces tenemos el concepto, ¿no? Amar a la iglesia. Sí, yo amo a la iglesia, pero tenemos que aterrizarlo en hechos concretos, como lo que ustedes acaban de mencionar. Un compromiso con la iglesia, eso también vale mucho. No saco nada con decir yo amo a la iglesia, pero no estoy involucrado en su vida, ¿no? En la vida de la iglesia dentro, así me refiero a la dinámica misma de la iglesia. No puedo llegar solamente al culto, sentarme e irme. Eso no es ser parte de la iglesia o amar a la iglesia, o como lo dice Raúl, ¿no? o Andrés, que también debemos amar a nuestros hermanos y tener hacer lo debido para comprender también a nuestros hermanos, conocerlos, ¿no? Eso vale mucho, porque tiene que ver con las relaciones, ¿no? Vamos al tercero, ¿no? ¿Cómo puedo yo amar mejor al mundo? Vamos al grupo de Ángela. Ya. Nosotros llegamos a la conclusión que la mejor manera, digamos, de mostrar el amor al mundo es mostrando la transformación que hace Dios en nuestras vidas, siendo ejemplo en el mundo. No solo en la iglesia, sino que en todas las actividades en las cuales nosotros estemos vinculados, ya en el trabajo, en el colegio, en la calle, cuando voy a comprar, cuando voy al supermercado, siendo un ejemplo vivo de lo que Dios hizo en nosotros, en la transformación que Él hace de nosotros como personas. Y a su vez también haciendo evangelismo, que es salir a predicar, ¿cierto? Y mostrarles, enseñarles a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros como personas, pero también, ¿cierto? Hablando obviamente de lo que es Jesús y que obviamente lograr que ellos puedan ser también salvados. Perfecto, gracias Ángela. Vamos al otro grupo porque podamos avanzar también. Un aspecto concreto, un ejemplo concreto de cómo podemos amar un poco mejor o más al mundo también. No discriminando al mundo. Nosotros somos muy discriminativos al mundo. Yo creo que hay un factor a veces cultural, que discriminamos al mundo y nosotros, la iglesia se siente demasiado santa para acercarse al mundo. Yo creo que ahí hay una clave en que nosotros, o la iglesia en general, discrimina mucho en todos los aspectos sociales, ya sean culturales, ya sean financiero, económico, de nivel social,
de vestimenta a los adolescentes, a los jóvenes, de repente lo discriminamos, no sé, por ejemplo, voy a visitar a la casa de una hermana y llega el esposo que llega medio curadito y no es convertido y yo, chuta, él parte del mundo. Entonces, ¿cómo la iglesia ama al mundo? Es saber, entender que el mundo también es creación de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, que pueden ser salvos a futuro. Y que yo tengo que ver un futuro potencial cristiano en ellos. Porque de tal manera amo a Dios al mundo, como dice, ¿cierto? Ese texto tan común, que dio su vida por todo. Entonces yo, ¿quién soy yo para discriminar al mundo? Entonces, y yo creo que un gran ejemplo que nosotros podemos hacer, y bueno, hay hartas actividades que podemos hacer, por ejemplo, que se hacen aquí, incluso Ángela ha participado en tantas como doctora, cuando se hacen estos operativos y se hace el servicio a los abuelitos, y van las peluqueras, y van los que pintan, y van las enfermeras, las matronas, no sé, cualquier servicio a la comunidad. Bueno, nosotros tuvimos en Amor Extremo, ¿cierto, Pastor Patricio? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que familia entera vendieron sus casas, sus cosas, y dieron todo, y se dejaron todo botado, y se fueron a Perú, no sé cuánto tiempo. Ese fue Amor Extremo. Ese es un gran ejemplo de cómo amar al mundo, y yo soy impactado de eso. ¿Quién lo hace eso? Eso en resumen, podría explayarme más, pero bueno, con lo que dijeron también, ser testigo de Cristo, evangelizando, ayudando con la gran comisión, porque a veces uno dice, ya la gran comisión, ¿para qué? Con el asunto del FEM, poniéndose con alguna luquita, motivando a las hermanas que están trabajando en esa parte, que al final están evangelizando al mundo, están llegando a varias partes, a los misioneros. Los misioneros llegan al mundo aunque no están convertidos, entonces nuestra iglesia es fabulosa. Podemos llegar incluso indirectamente hacia el mundo. Eso, gracias, Daniel. Hemos escuchado, ¿cierto?, de ambos grupos ideas y principios que son sin duda aspectos que nos van a ayudar a cumplir, ¿cierto?, con esto de amar más a Dios, a la iglesia y al mundo, ¿no? Pero vamos a seguir viendo el video, que no queda más que 2 minutos más o menos, que vamos a escuchar el comentario de quien elaboró este video, y creo que esto nos va a ayudar un poquito a complementar y a profundizar las respuestas. Yo creo que el valor de este video es que nos va a ayudar a sistematizar y a identificar bien 3 aspectos que son claves para una mejor comprensión de estos 3 amores, pero sobre todo en lo que es el discipulado. 3 aspectos a considerar. Así que vamos al video y ahí lo seguimos comentando. Corre video. Corre video, como dice por ahí. Pero, ¿cómo sabemos que estamos creciendo en amor por Cristo, por su iglesia y por el mundo? Existen 3 áreas de nuestra vida en donde cada uno de estos 3 amores debe crecer. En nuestro conocimiento, en nuestra identidad y en nuestro servicio. Conocer, ser y hacer. Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Un error común es que visualizamos el crecimiento solamente en una de esas 3 áreas sin darle importancia a las otras 2. Pero el verdadero crecimiento implica progreso en las 3 áreas a la vez. Por ejemplo, crecer en nuestro amor por Cristo implica crecer en nuestro entendimiento de quién es Jesús, de lo que Él hizo y continúa haciendo por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Esto significa crecer en conocerle. Implica también crecer en nuestra relación con Jesús, experimentar su cercanía y aprender a desear lo que Él desea. Esto significa un cambio en quiénes somos. E implica también un cambio en nuestras acciones que refleje un mayor compromiso con Cristo. Si hablamos del amor hacia la iglesia, crecer en amor implica conocer más de ella como la familia de Dios, el
cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, la comunidad de discípulos y la ciudad celestial. Todas estas son imágenes que la Biblia utiliza para describir lo que es la iglesia. También implica experimentar de manera más profunda el gozo, la amistad, la responsabilidad de rendir cuentas, el apoyo y la confrontación de la iglesia. Esto significa que no estamos tratando de vivir de manera aislada a la iglesia. Además, el crecimiento en amor por la iglesia implica también que buscamos servir a la iglesia utilizando los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Por último, nuestro amor por el mundo crece en la medida que lo conocemos mejor desde la perspectiva de Dios. Esto incluye que apreciemos más en el mundo la belleza con la cual Dios lo creó y al mismo tiempo que comprendamos mejor el quebrantamiento que existe en el mundo por estar bajo la maldición del pecado. Amar al mundo implica también establecer relaciones significativas con personas que aún no conocen de Cristo. Además, implica que estamos invirtiendo tiempo en servir a otras personas alrededor de nosotros, conscientes de que nuestros esfuerzos traen sanidad y restauración temporal al mundo, como una anticipación de la restauración final que Dios hará. En conclusión, sabemos que estamos progresando si nuestro amor por Cristo, por su iglesia y por el mundo va creciendo en cuanto a lo que conocemos, somos y hacemos. El crecimiento en cada una de estas áreas y en cada uno de estos amores debe ser un proceso continuo que nunca termina mientras estemos aquí en la tierra. Lo que hace posible este crecimiento en la vida de una persona es la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a conocer y a creer el Evangelio de manera cada vez más profunda. En la medida que esto sucede, nuestro corazón experimenta un mayor amor y agradecimiento hacia Cristo, que se ve reflejado también en un mayor amor por su iglesia y por el mundo. Muy bien, hermanos. Creo que esta parte del video nos ha ayudado a aterrizar un poco los conceptos e ideas que ustedes han establecido. Quiero decir con esto de que lo que hemos dicho a través de nuestros ejemplos concretos es que el amor tanto a Dios, a la iglesia y al mundo se logra en la interacción que hay entre estos tres elementos. Y se debe hacer de la misma manera porque una lleva a la otra. ¿Qué quiero decir con eso? Que mi amor a Dios, por ejemplo, tiene que ver mucho con cuánto yo amo, o ese amor a Dios me debe llevar necesariamente como resultado de ese amor a Dios, el amor a la iglesia, al amor hacia mis hermanos en la fe, y por otro lado, por el mundo que todavía no ha podido conocer a ese Dios grande que yo conozco y que he podido conocer personalmente el amor que Él derrama hacia nosotros. O sea, está implícito eso. Pero yo también, a su vez, para amar a la iglesia, necesito, y esto es importante, para poder amar a mis hermanos y amar al mundo, necesito de Dios. No puedo yo pretender amar como se debe amar a mi prójimo si no tengo el amor de Dios. Como dice el conocido refrán, no le pidamos peras al olmo. No nos pueden pedir amor si yo no estoy con la fuente del amor que es Dios. Y mucho menos puedo pretender amar a quienes están lejos de Dios, que en muchos casos tienen más cosas en contra tienen más razones para no amarles que amarles. No sé si me explico. Porque ellos no van a tener ninguna contemplación por uno, ni siquiera una deferencia, pero yo estoy empujado a amarle aún así, como es, sin esperar nada a cambio de ellos. ¿Qué me lleva a mí a amar a esa persona? Dios. Dios es quien
me lleva entonces a poder moverme en ese amor. Ahora, este amor que se ve visto, ¿cierto?, concretado en estas tres personas, nosotros tenemos tres áreas aquí que el video nos mostró. O sea, mi experiencia espiritual está supeditado a estas tres áreas de nuestro ser, o nuestra vida, lo personal, ¿no? Por un lado, el conocer, el ser, o que tiene que ver con lo relacional, y con el hacer, ¿no? Que lo podemos manifestar en el servicio y en las cosas prácticas que nosotros podemos, ¿cierto?, realizar tanto para Dios como para la iglesia y para el mundo. Entonces, este video nos ayuda a comprender entonces que nuestra vida espiritual se mueve en estas tres áreas, que en mi esfuerzo al momento de discipular y a la vez de yo discipularme, ¿cierto?, debo considerar estos tres aspectos. Porque tendemos a enfocar en uno más nuestros esfuerzos que los otros dos. O por ahí podemos dejar uno pendiente y nos olvidamos de los otros, que es lo que he escuchado de ustedes, ¿no? Cuando comentaban de que el discipular no tan solo significa una clase de Biblia y de teología, y de comentar a algunos autores que tiene que ver con el conocer, sino que también eso nos debe llevar a las otras áreas que son en lo relacional, a poder yo vivir eso, encarnarlo en la vida personal, para que eso me lleve también a concretarlo en acciones. No tenemos que ninguna de estas tres olvidar, porque por allí podemos pensar de que mi devoción a Dios implica solamente hacer, pero no nos damos cuenta que para poder hacer necesito conocer y a la vez ser. De lo contrario, ese hacer va a estar limitado, o quizás va a ser un hacer no con la motivación correcta, y en esto quisiera explicarme diciéndoles que a veces podemos nosotros hacer, entre comillas, cosas buenas, pero no motivadas por la intención correcta. Yo le puedo ayudar a alguien, y uno podría decir, vaya, qué caritativo que es Patricio, mira cómo es generoso con esa persona. Pero lo que hay detrás de toda esta acción y lo que hay en mi corazón es que quizás estoy logrando con esa ayuda ganarme el favor de esa persona. Y ahí la motivación no es la correcta. Yo puedo ser condescendiente o ser servicial con mi jefe, pero muchas veces no lo hago porque le estimo, sino porque sé que es mi jefe, y si no lo hago, puedo perder algo, ¿no? Entonces, allí las motivaciones no son las correctas. ¿Y qué necesito yo para hacer que mi acción sea la correcta? Es conocer, por un lado, qué es lo que Dios me enseña en eso, y eso que yo aprendo y recibo de Dios, primeramente se asiente en mi vida, en mi corazón y en mi mente, y así yo pueda hacer lo correcto, lo adecuado, ¿no? Con la debida fuerza y con la debida motivación que eso implica. Por lo tanto, aquí nos estamos dando cuenta que el discipulado es, como dice el curso mismo, es un discipulado integral, que involucra estas tres áreas. No las podemos dejar de lado ninguna de ellas, porque si no, la mesa queda coja. Y esto es lo que este video nos quiso mostrar. Y siendo bien siéndonos a lo concreto, por ejemplo, cuando amamos a Dios, ¿qué es lo que nos decía este video? Que amamos a Dios, por un lado, entendiendo su obra. Entendiendo qué es lo que Dios depara para mi vida, cuáles son sus expectativas conmigo, qué es lo que demanda, pero a la vez también de qué manera Él me prepara y me capacita para esa relación con Él.
Y ahí está su palabra. Entonces, no puedo dejar de lado el conocimiento de la palabra de Dios si yo pretendo amar a Dios si no lo conozco. ¿Entiende? Cuando yo llego a conocer a Dios, sé lo que Él quiere de mí. Y voy a la segura, ¿no? Es como cuando alguien elige un regalo a alguien que estima, el regalo va a ir en relación a esa persona, a sus gustos, sus preferencias, o quizás a algo que necesita. Lo mismo es conmigo. A veces le estamos ofreciendo a Dios algo que la verdad que Él espera otra cosa, ¿no? Como le pasó al pueblo israelita en los tiempos del profeta Isaías, cuando ellos, sabiendo que a Dios había que rendirle ofrendas y sacrificios, y ellos iban y sagradamente iban y sacrificaban un animal y lo entregaban ahí al sacerdote, y esto iba al holocausto y todo lo demás, hasta que en un momento Dios habló, y a través del profeta Isaías, ¿qué dice de los sacrificios de los israelitas? Estoy harto. Hastiado estoy de vuestros sacrificios. O sea, a Dios no lo podemos engañar, y Dios no es simplemente alguien que se fija si es que yo estoy haciendo esto concretamente. Él ve en la intención del corazón. Y lo que debemos nosotros procurar en lo personal es siempre estar en el centro de la voluntad de Dios, en lo que Dios se agrada, en lo que Dios pide de nosotros, y seguramente en lo personal, en lo concreto, porque hay cosas que Dios sí se agrada de mí, pero a lo mejor está esperando que otras áreas de mi vida también yo se las entregue o las consagre a Él. Pero siempre me quedo, de las 5 que tengo, me falta una, pero le doy con las 4, pero me falta una para ser contento al Señor, pero eso no lo doy. Y hay algo a medias, ¿no? Hay algo que está en deuda todavía con Dios, y que yo, a la medida que voy conociendo a Dios, lo voy entregando. Cuando esta relación la hago tan cercana, que yo finalmente entiendo de que va más allá de saber lo que dice su palabra, sino que ahora yo procuro que ésta se encarne en mi vida. Y eso finalmente me lleva ¿a qué? A que yo haga la voluntad de Dios. Conocer, ser y hacer en mi relación con Dios. Pero también hablamos acerca del amor a la iglesia. Y si consideramos estas 3 áreas, en el aspecto del conocer, vaya que es importante conocer realmente la identidad y la misión de la iglesia a la cual yo pertenezco. Cada iglesia tiene cierta identidad, ¿no? Tiene cierta tradición, y tiene establecidos sus principios. Creo que cuando nosotros conocemos un poco más nuestra iglesia, vamos a ir entendiéndola por un lado, y la vamos a ir amando también. Porque si bien es cierto, tiene sus principios, puede que por un lado no estemos tan cerca de esos principios, y eso me lleve también a entender a lo mejor por qué las cosas pasan así. Pero cuando yo no lo conozco, puede generarse esa crítica, por ejemplo, de no haber entendido realmente cuál son los fundamentos que tiene esa comunidad de creyentes a la cual yo pertenezco. Y lo mismo yo debo hacer como pastor, que le debo transmitir también a mi iglesia, a mi congregación, qué es lo que nosotros somos, qué es lo que somos llamados a hacer. Porque eso nos genera también unidad, identidad y compromiso, ¿cierto? Es decir que, yéndonos al segundo aspecto del ser, lo que tenemos que llegar entonces es a vivir como si la iglesia fuera mi familia. Los que están juntamente conmigo en esa comunidad, ya sea local, distrital, nacional, global, yo lo vea como mi hermano, como alguien que está junto a mí porque creemos en ese mismo Dios y porque hemos decidido servir a Dios a través de nuestra iglesia. Y el hacer implica servir, ¿cierto?, a esa comunidad a la cual yo he decidido voluntariamente hacerme parte de ella. Cuando
involucramos esos tres aspectos, voy entendiendo que mi amor por ella, que más que por la denominación, me lleva al hecho de formar parte de una familia. Creo que todos tenemos muy claro el concepto de familia, ¿no? A veces tenemos diferencias entre los tíos, los primos, qué sé yo, pero finalmente, como decimos, es la familia. Y yo le tengo un aprecio especial. Lo mismo pasa con nosotros. Puede que tengamos diferencias, discrepancias, maneras de quizás de actuar diferente o de manera de abordar ciertas temáticas diferentes, pero ¿qué nos mantiene unidos? El que amamos al mismo Dios, al mismo Señor. Y lo demás es una cuestión más que nada de acción. Lo que no debemos, lo que debemos evitar es que transgredamos nuestros mismos principios o nuestra propia identidad. En ese sentido, el hacerlo podría dañar, ¿cierto?, la armonía que puede haber dentro de nuestra comunidad, tanto local, digital, nacional, etcétera, ¿no? Y por otro lado, para poder amar al mundo, considerando estas tres áreas, eso implicaría, como el hecho de conocer, es finalmente entender cómo es este mundo. Creo que a veces erróneamente nos hemos aislado de tal manera que ya ni siquiera sabemos a quién estamos evangelizando. Ni siquiera sabemos cuáles son sus necesidades específicas. Ni siquiera sabes, tenemos el lenguaje apropiado ni la forma de llegar, porque todavía mantenemos quizás un lenguaje, un método que hoy quizás no es tan efectivo y que lo seguimos aplicando porque pensamos que sigue siendo bueno, cuando en realidad lo que nos reclama el mundo hoy es que no los entendemos. Si pudiéramos darnos un tiempo más y conocer nuestra realidad, nuestro entorno, eso mejoraría mucho, ¿cierto?, lo que hacemos. El ser significa tener buenas relaciones con los no cristianos y verlos como una bendición. Es decir, verles a ellos como criaturas de Dios, que Dios ama con demasía y que yo ni siquiera tengo la autoridad para tocarlos, ni siquiera me debo atrever a dañar a quienes Dios ama y que desea que ellos también vuelvan a Él. Nosotros no somos quienes para discriminar, no somos quien para decirle a alguien quién se merece el amor de Dios. Nuestro deber es amar. Y eso se debe vivir, debemos buscar y llegar a eso, hermanos. Amar como el Señor amó. Y eso nos va a llevar a ir hacia ellos con la actitud correcta, con la motivación correcta, porque el deseo de nosotros será que ellos también conozcan a ese Dios que yo conozco. Esto, hermanos, nos lleva entonces a entender que el discipulado es integral, que debo entonces considerar estos tres aspectos: conocer, ser y hacer, y de esa manera vamos a poder claramente hacer lo que Dios nos pide. No sé si hay algún comentario respecto a esto último. ¿Se entiende lo que hemos visto, no? Creo que es importante que consideremos estos tres aspectos para poder hacer un discipulado que aborde todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacerla de 15 minutos, ¿les parece? Y volvemos. Y después del break, lo que vamos a hacer va a ser comentar lo que ustedes sacaron de su lectura, de la tarea que hoy día tuvieron que entregar. ¿Les parece? Y de esa manera terminamos la clase en el día de hoy. Para mí, son las 22:10. ¿Ya? Entonces sería
a 10:30. Dejémoslo 10:30. Ya. Ya, y después dejamos media hora para conversar lo que ustedes sacaron de la lectura. ¿Ok? Dejamos entonces el tiempo para el break. A darle la oportunidad a los hermanos que han demostrado, ¿cierto? En su caminar, no estoy diciendo de muchos años, puede ser de poco tiempo, pero que han demostrado en ese poco tiempo el amor a Dios y se les da la oportunidad en el trabajo, como decía el hermano Andrés, todos somos iguales. Dios no hace división, no hace excepción de personas. Solamente Dios dijo, Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero no hace una separación, digamos, que los laicos un lado, ¿cierto? Y el clero o los pastores de otro. Estamos en igualdad hoy día para servir al Señor y eso es tremendo. O sea, Dios pone a trabajar a todos por iguales. Y los laicos, ¿cierto? Como vimos en el capítulo 2, en sus primeras introducciones, fue un gran esfuerzo que ellos hicieron para poder crecer. Lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy día, ya cerca de las 11, estamos haciendo un esfuerzo, pero para crecer para la obra del Señor. Así que quería ahondar en ese punto, ¿cierto? Que es tremendo, la oportunidad que las iglesias, en este caso del Nazareno, dan a sus miembros. Y en este caso también a las hermanas varonas, ¿cierto? La iglesia nazarena está dando grandes oportunidades, estamos viendo pastoras, ¿cierto? Que se van agregando. No así, tengo entendido, en otras congregaciones donde la mujer sigue todavía con un perfil más bajo. Así que es tremendo que Dios nos coloque en ese caminar, que nos dé a todos la oportunidad, demostrando en este peregrinaje, en este caminar, que somos todos uno solo, como decía la hermana Ángela, un solo en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros aportamos. Entonces, tremendo que ella se le haya quitado esa oportunidad, ¿cierto?, de ser exclusivo para el clero, sino que también los hermanos laicos tengan su tremenda oportunidad, y me alegro que la iglesia del Nazareno, dentro de su doctrina, da esas oportunidades. Eso quería aportar, Pastor Patricio. Ok, gracias, hermano José. El libro apunta al rol preponderante que ha tenido la hermandad, ¿no? Y los que somos parte de la iglesia. Si sin la ayuda de lo que aquí se menciona como el laicado, ¿no? Quizás los que no son pastores propiamente tal, o que no tienen un rol de liderazgo dentro de ellos, eso no quita el hecho de que todos tenemos la posibilidad de ser un aporte para el desarrollo de la iglesia. Bíblicamente, el autor menciona y da como una fuerte de evidencia el grado de incidencia que puede tener el laicado en la expansión de la iglesia, ¿no? ¿Qué ejemplo usa en este caso el autor, para ser más específico, en el Nuevo Testamento, acerca del grado o el rol que ha jugado, en este caso, el laicado para la expansión del Evangelio? La pregunta se la lanzo a todos. Ha significado un rol relevante dentro del desarrollo de la iglesia a nivel mundial, y de hecho lo compara con el impacto de la reforma en el siglo XVI. Parte el texto con eso mismo, puesto que el laicado el que es el que lleva la marcha de la iglesia, más que la pastoral. Es el laico es el que tiene la labor de expandir el trabajo y desarrollo de la iglesia local. Y bíblicamente, algún caso como para entender de que esto no es simplemente la idea de post-Biblia, o sea, después de la Biblia, ¿no? Porque cuando ya hablamos de Lutero, estamos hablando de una época donde ya la Biblia estaba escrita y la iglesia ya llevaba varios años o siglos de existencia, pero en la Biblia, concretamente,
vemos... Bíblicamente lo podemos ver en los primeros evangelios, por la iglesia primitiva fue de esa forma que se expandió el evangelio, pues en las cuevas, en las casas ocultas, y ahí fue la expansión del evangelio, fueron los recién convertidos los que expandieron la iglesia. Claro, y ellos no eran pastores, por decirlo así, ellos se Exactamente. convertían y compartían y seguían hablando de Cristo, seguían difundiendo, iban a otros lugares, vendían sus cosas, había una comunión entre los hermanos que permitía también el crecimiento de la iglesia, que era originado por ellos mismos, o sea, por los laicos, no por los grandes líderes de aquella época. Porque recordemos que los grandes líderes formaban iglesias, Pedro, ¿cierto? Pablo después, y ellos se iban a otros lugares y dejaban, ¿cierto?, en cada lugar a una persona encargada, quienes administraban la iglesia, pero era la propia gente la que en el fondo la hacía crecer. Sí, exactamente. La iglesia primitiva es un ejemplo claro que nos muestra cómo es la fuerza del laicado en el desarrollo mismo de la iglesia. Si bien es cierto, tenemos a un Pedro, tenemos a los apóstoles, tenemos a Pablo, encabezando muchas de las iniciativas y el trabajo de la iglesia, detrás hay muchos hombres y mujeres anónimos que hicieron el trabajo de extender el evangelio, y no precisamente eran apóstoles, no eran eruditos en las escrituras, y más encima ni siquiera tenían la Biblia como la tenemos nosotros. ¿Qué testificaban ellos? Sus experiencias, lo que otros decían acerca de Cristo. Fue una entrega testimonial de lo que se dice hizo Jesús y enseñó. A posterior, después se escribió la Biblia, porque justamente fueron tantas las versiones que se fueron diciendo que al final había que aferrarse a lo que realmente se dijo, porque después se empezaron a decir muchas cosas, y por eso se motivó, ¿cierto?, a concretar lo que es el Nuevo Testamento y los evangelios, que fueron más que 4 evangelios, ¿no? Hay muchos evangelios que se escribieron, pero que finalmente se redujeron a estos 4 evangelios que tenemos en la Biblia. Pero imagínense, ni siquiera sin una formación clara como la que tenemos nosotros, ellos tenían la capacidad de llegar a otros lugares, de moverse y testificar y formar nuevas congregaciones. Eso es impresionante cómo el Espíritu Santo los capacitó, aún con lo poco que tenían, tanto en recursos como también en la comprensión misma del Evangelio, porque nosotros estamos aventajados en relación a la iglesia primitiva. Tenemos más luz que ellos mismos. Pero fíjense el efecto que produjeron la iglesia primitiva versus la iglesia actual. Aquí claramente el Espíritu Santo fue quien tuvo un rol protagónico en todo esto, y que fue la disposición de estos hombres y mujeres lo que hizo que la iglesia llegara a muchos lugares donde nunca antes se había establecido la iglesia. Y hay ejemplos de que ni siquiera los apóstoles formaron o levantaron todas las iglesias, ¿no? No es que solamente fue el pastor a levantar, sino que hubieran iniciativas espontáneas que llegaban finalmente a concretar una congregación. Y un ejemplo de ello es la iglesia en Roma. Cuando Pablo le escribe a los romanos en su epístola, deja en claro que es una comunidad que él no formó, pero que se dice fue formada por aquellos que estuvieron en Jerusalén y que tuvieron la experiencia del Pentecostés, y que después, posterior, viajaron a sus lugares de origen y allí asentaron la iglesia. Y que fue una iglesia pujante, una iglesia que se supo poner allí adelante a pesar del hostigamiento de César, a pesar de la persecución y de la mofa que ellos recibían por hablar de un evangelio que venía de un pueblo pequeñito llamado Israel, que estaba ahí en el ombligo, ¿cierto?, de Asia,
y que hablaba de un carpintero que era Dios, y que ese mensaje lo predicaban en la cuna de la civilización romana. Imagínense, así de duro era la predicación del Evangelio, donde primaban ideas filosóficas, muchas de ellas obviamente que hoy podrían ser razón para jactarse al conocerlas, pero más a nivel intelectual, pero que finalmente no llevaban a nada. Y hablar de un Cristo, ¿cierto?, que hablaba de cambios de vida, eso fue lo que impactó, porque fue una enseñanza, fue una verdad que transformaba la vida de las personas. Y aquí vemos aplicados los tres elementos, ¿no?, que vimos en el video: el conocer, el ser y el hacer. Y el hacer. Aquí lo vemos en práctica de una manera espléndida, porque lo que ellos recibieron, que fue a través de la transmisión oral y después a posterior con las cartas de Pablo, ellos lo asentaron en su vida, lo asimilaron, y lo que vino después fue un movimiento, pero sustentado en las dos anteriores, en el conocer y ser, para finalmente hacer lo que la iglesia es hoy. Estos elementos dentro de la iglesia, dentro del grupo de hermanos, del laicado, han hecho la diferencia en el proceso de la historia de la iglesia. Y eso se replica después en la Reforma, cuando ustedes mencionan que claro, precisamente Lutero, además de entregar esta gran verdad, ¿cierto?, que la salvación es por gracia y no por obras, no a través de las indulgencias, lo que lo que hizo después fue abrir esta verdad para que todos conocieran. La imprenta ayudó mucho en esto, porque se pudieron elaborar muchas copias de la Biblia a un lenguaje, porque Lutero lo que hizo también fue traducir la Biblia que estaba en latín o en griego al idioma alemán. O sea, popularizó las enseñanzas de Cristo y las llevó al lenguaje común de la gente. Lo aterrizó, y eso hizo posible que aún campesinos y gente común pudiera conocer el Evangelio de Cristo. Porque antes era solamente para un determinado grupo selecto que sí manejaba el griego, que sí manejaba el latín, pero aquellas personas que no tenían acceso a eso estaban limitados. Por eso que juntamente con la Reforma, algo que complementó el avance de ellos fue la educación y la instalación de laicos que estuvieron haciendo labores que estaba supeditado únicamente a los sacerdotes, a los curas, al clero propiamente tal. Y eso se vuelve a repetir en la historia. ¿En qué época? Con un personaje cercano a nuestra tradición, que fue Juan Wesley. Juan Wesley hizo lo mismo. Se hizo cercano a la gente y llevó ese evangelio que estaba solamente en la iglesia anglicana, con la gente pudiente. Lutero lo que hizo fue llevar el evangelio ¿a dónde? A las minas de carbón, esperando el turno de la gente que salía de los yacimientos, y se generaba ese cambio de turno, y estos hombres, unos cansados ya de la jornada y otros que estaban a punto de entrar, allí Lutero estaba esperando el momento para hablarles de Cristo. En una sociedad que estaba totalmente empobrecida, con mucha injusticia social, con mucha promiscuidad y pobreza, porque esto fue un cultivo, un caldo de cultivo de mucho pecado y todo eso, pero ahí estuvo Wesley para predicar de esperanza y de ese Cristo que podía transformar personas. Y fue así como entonces esto impactó a muchos, porque Wesley lo que hizo fue después, y esto lo vamos a ver después más adelante, dentro del contenido de este curso está, como Wesley desarrolló todo un plan de discipulado para laicos, porque él también estaba asumiendo, aunque en un principio le costó, porque él, apegado a la tradición, asumiendo de que solamente podían enseñar y predicar los clérigos,
él entendió después allí de que era posible que los demás pudiesen llevar el Evangelio de Cristo. No sé si hay algún comentario más que decir al respecto. El tiempo ya nos pilló, pero no sé qué les pareció la lectura. No sé si hay algo que por ahí les generó mucho ruido o al contrario les dio más claridad, les alumbró. Sí, en el inicio igual me llama la atención de que, porque a uno le llama la atención que Lutero fue el gran reformador, pero también esto a través de la historia, los laicos mantuvieron la llama encendida del mensaje bíblico. Entonces dice que en el transcurso de la historia de la reforma, los laicos fueron los que iluminaron el camino. Wycliffe, yo estoy leyendo un poco de que en el Wycliffe del siglo XIV. Al contrario, las eras del estancamiento y corrupción fueron y estuvieron sometidas a la tiranía del clero. Es decir, ya los laicos venían con la antorcha y que iba iluminando el camino a la reforma. Eso. Ok. Yo quiero citar ya para ir terminando lo que una frase que tomó el autor de Mitchell Green, del libro La evangelización en la iglesia primitiva, y dice lo siguiente: la iglesia primitiva giraba en torno al laicado. Después añade: no dudamos en creer que la gran misión del cristianismo fue en realidad llevada a cabo por misioneros improvisados. ¿Saben? Tenemos que tomar conciencia de esto y pensar de que el gran trabajo que hoy tenemos nosotros los pastores está en capacitar a nuestros hermanos. Por un lado, mostrarles lo que el Señor hace, pero también llevarlo a las otras áreas del discipulado: conocer, ser y hacer. Y así potenciamos a un gigante que quizás hoy está medio dormido, ¿no? Pero que cuando llegue a avivarse con el poder del Espíritu de Dios, es capaz de hacer grandes cosas como lo hemos visto en la historia. No es tiempo perdido, hermanos. Enfocarnos en nuestros hermanos y animarles a ellos y decirles que son parte de la iglesia y que el trabajo no recae única y exclusivamente del pastor, porque el pastor esencialmente la tarea que va a hacer es la de capacitar, de alentar, de dirigir, pero créanme que en lo concreto el trabajo lo van a hacer ¿quiénes? Nuestros laicos, porque inclusive nosotros como pastores llegamos a un momento dado que perdemos el círculo de influencia que tenemos. Pero ¿quiénes son los que traen más personas? Los laicos evangelizan, porque después esa persona va y trae a los suyos, y así se va ampliando ese rango de influencia o de cobertura. Entonces, siempre va a ser importante, hermanos, y con esto ya vamos cerrando. El propósito de esta lectura es darnos cuenta que tenemos allí los recursos que necesitamos para que la iglesia siga cumpliendo con su misión. Ahí está en la iglesia. La iglesia siempre ha tenido lo que necesita. Lo que nos falta es despertar a ese gigante llamado laicado para que sea desafiado, sea capacitado, y vaya y haga la tarea que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, eso es lo que tenemos que considerar entonces de aquí en adelante. Hermanos, ya nos pidió el tiempo. Tengo para mencionar al final unas tareas que ustedes van a tener que hacer. Si tienen duda de eso, lo pueden escribir en el grupo para aclararlo para todos, ¿no? Pero lo que viene ahora rápidamente son unas tareas de lectura. Hay una que tienen que leer para el martes, que es un informe de lectura, y la otra tarea es para al final del curso, que es la más larga, que tiene que ver con formación espiritual, ¿ya? Y lo que yo voy a subir también, y ahora por cuestión de tiempo no lo voy a explicar, es la tarea final que tiene que hacer, que es el proyecto de discipulado. ¿Cómo implementar un proyecto de discipulado
ya sea en su iglesia o en una misión que usted está pensando abrir, etcétera, etcétera, ustedes tienen que elaborar un proyecto que también lo tienen que desarrollar durante estas semanas que vamos a tener el curso, ¿ya? Si quieren, el próximo martes lo vemos con más detalle, pero ya lo voy a subir para que ustedes sepan de qué se trata, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí, ¿qué hay que leer para el martes? Un momentito. Pastor, disculpe, me debo retirar. Bueno, hermano. Bendiciones. Bueno, Chao, hermano, que vaya bien. Chao, Bendiciones. Buen Chao, turno. Andrés. Gracias. Muy bien. Un segundito. Ya, lo que tienen que leer es unos capítulos el capítulo 1 del libro Disciplinas Espirituales para todo creyente. Ya está en el Classroom el PDF, y también agregué un formato para, si alguien no sabe, cómo preparar un informe crítico de lectura. Esencialmente, ¿qué me interesa a mí del informe de lectura? El resumen no es lo que a mí me interesa, sino que es rescatar de ustedes su análisis y su reflexión sobre el libro. Es decir, mencionar aspectos que el autor dice y ustedes por allí lo quieren mencionar, pero también esa parte reflexiva, ¿no? O sea, decir, bueno, esto, ¿de qué manera me está ayudando a mí a mi vida devocional, a mi vida espiritual y para este curso? ¿Ya? Eso es lo que principalmente me interesa, no el resumen. El resumen lo pueden hacer en un par de párrafos y puede ser muy general, pero lo que sí me interesa que desarrollen con mayor énfasis es esa parte donde ustedes mencionan aspectos del libro, pero no digan simplemente me pareció interesante, que muy bonito, que todo eso, sino que lo puedan de otra manera plasmar en lo suyo, en lo personal y en lo ministerial, ¿no? ¿A qué nos está llevando el autor al decir estas cosas? Y si por ahí hay algo que realmente no les agrada, coméntenlo. O sea, aquí no estamos simplemente pidiendo que digan lo éticamente correcto no, aquí estamos queriendo llevarles a ustedes a la reflexión y de saber realmente qué es lo que ustedes están percibiendo de todos estos temas que se abordan de los distintos autores. ¿Ok? No sé si respondió tu pregunta, Ángela. No, porque yo entendí que teníamos que leer el libro Formación Espiritual. Como dije, esa tarea está en paralelo, pero tiene plazo final de entrega hasta el 7 de julio. ¿7 de julio es la última clase? ¿O 3 de julio, 4 de julio? Sí. Hasta la 7. última El clase. 7. Claro, esa lectura va en paralelo y que ustedes tienen plazo de aquí a este tiempo para que vayan leyéndolo paulatinamente, pero la idea es que en cada capítulo que ustedes leen, que son breves, ustedes hagan una suerte de reflexión. O sea, de todo lo que dice el autor, digan algo y eso máximo una plana. Máximo una Ya, plana. pero ese libro también está subido entonces en la plataforma. También está en la plataforma. Ya, Y lo que tienen que traer para este martes es esta lectura que yo le acabo de entregar. ya, ahora entendí. Que acabo de mencionar, porque ya está arriba. Sí, ¿Ya? sí, ya. Y ahí aparece la fecha de entrega también. Ustedes se van a dar cuenta por la fecha. Ya. Bien, hermanos. No les quiero quitar horas de sueño. Mañana hay que trabajar. Así que, hermanos, espero que hayamos ido asumiendo un poquito y entendiendo un poco cuál es el objetivo de este curso. Raúl, por favor, despídenos con una oración. Amén. Amantísimo Dios, te agradecemos, Jesús, por este tiempo que nos has permitido estar acá en este curso de TED. Gracias, Dios, por este profesor que tenemos, Señor, y cada uno de los alumnos que componemos, Señor Jesús, esta clase. Yo te pido que multipliques en cada uno de nosotros, Padre, nuestras capacidades para poder entender, y también multiplica en profesor, Señor amado, también sus capacidades para poder enseñarnos de la mejor forma, Señor. Gracias porque ha sido una bendición, gracias porque hasta aquí hemos aprendido, y gracias por todo lo que viene en futuro. Prepara nuestros corazones y nuestro cuerpo para ir a nuestro descanso, Señor Jesús, y también ayúdanos a cumplir con las tareas para el próximo martes. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y te agradecemos por todo. Amén y amén. 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 Muy bien, hermanos. ¿Todos subieron sus tareas? Bendiciones. Hermano José, Sí.
¿Sí? ¿Todos? Sí, yo al menos sí. Perfecto. Ya. Bueno, buenas noches, que descansen. Buenas noches.